Imagine por un momento. Un día cualquiera, mirándose al espejo como de costumbre. Quizás notan una pequeña manchita o una picazón persistente que antes no estaba. ¿Le dan importancia o piensan, no es nada, seguro que se quita solo? Es una pregunta que nos hacemos a menudo. ¿Verdad esa pequeña duda? Ese no pasa nada es una trampa, porque, queridos amigos, muchas veces nuestro propio cuerpo nos está enviando señales, susurros que pueden ser. De hecho, gritos de auxilio. La dolorosa realidad es que, a medida que pasan los años, nuestro cuerpo cambia, es natural. Pero hay cambios que no son solo parte del envejecimiento. Hay manchas, lunares o puntos en nuestra piel que, sin que lo sepamos, pueden ser una advertencia del 100% de que algo mucho más serio, algo llamado cáncer, podría estar gestándose silenciosamente. Y lo más triste es que, por desconocimiento o por miedo, muchísimas personas ignoran estas señales hasta que es demasiado tarde. Esa es una verdad incómoda, pero necesaria de abordar. Pero no se alarmen. Estoy aquí para compartir con ustedes un secreto vital, una información que podría literalmente salvar una vida. Quizás la suya o la de alguien a quien aman. En este video, vamos a desvelar esas 5 señales, esos 5 puntos o esa picazón insistente en su piel que nunca, bajo ninguna circunstancia, deben ignorar. Aprenderemos a identificarlos con facilidad y a entender por qué actuar rápido es tan crucial. Quédense hasta el final, porque lo que les voy a revelar al terminar les sorprenderá y les dará una perspectiva completamente nueva sobre el cuidado de su salud. Ahora que hemos sentado las bases de lo que está en juego, vamos a sumergirnos directamente en la primera de estas señales cruciales. Piensen en ella como el centinela silencioso de su cuerpo, la que a menudo pasa desapercibida hasta que, de repente, la vemos con otros ojos. Estamos hablando de los lunares y las manchas nuevas o cambiantes en su piel. Todos tenemos lunares, ¿verdad? Son parte de nosotros, a veces desde que nacemos, otras veces aparecen con el tiempo. La mayoría de ellos son completamente inofensivos, simples pigmentaciones. Pero hay algunos que no lo son. Lo que nos preocupa aquí no es la presencia de un lunar en sí, sino el cambio en un lunar existente, o la aparición de uno nuevo, que no se comporta como los demás. Imaginen que tienen un lunar en el brazo, y lo han tenido toda la vida. Es redondo, de un color uniforme, y no les da problema. Pero un día, notan que ha crecido, o que su forma ya no es tan simétrica, o quizás que el color se ha vuelto irregular, con tonos marrones, negros, e incluso rosados o azulados. Esto es lo que los dermatólogos llaman la regla ABCDE del melanoma, el tipo más peligroso de cáncer de piel, aunque no es el único. La A es de asimetría. Si trazan una línea imaginaria por la mitad de su lunar y las dos mitades no coinciden, eso es una señal de alerta. Un lunar benigno suele ser simétrico. La B es de bordes. Si los bordes de su lunar son irregulares, dentados o mal definidos, en lugar de ser suaves y redondos, eso es preocupante. La C es de color. Un lunar con varios tonos de marrón, negro, o la presencia de rojo, blanco o azul, es una señal importante. Los lunares normales suelen tener un color uniforme. La D es de diámetro. Aunque los melanomas pueden ser pequeños, la mayoría de ellos son mayores de 6 milímetros de diámetro cuando se diagnostican, lo que es aproximadamente el tamaño de la goma de borrar de un lápiz. Pero, ojo, no hay que esperar a que sea grande para preocuparse. Y finalmente, la E es de evolución. Esta es, quizás, la más importante de todas. Cualquier cambio en el tamaño, la forma, el color, o la elevación de un lunar, o cualquier síntoma nuevo como sangrado, picazón o dolor, debe ser evaluado de inmediato. Piensen en ese lunar que siempre estuvo ahí,
tranquilo, y de repente empieza a picar o a doler. Eso es una E de evolución. Piénsenlo de esta manera: nuestro cuerpo es un mapa, y los lunares son como puntos en ese mapa. Aprendan a conocer sus puntos. Hagan el hábito de revisarse regularmente. No tienen que ser expertos, solo observadores. Podrían pedirle a un familiar o a su pareja que les ayude a revisar áreas difíciles de ver, como la espalda o el cuero cabelludo. Es sorprendente la cantidad de personas que descubren un lunar sospechoso durante una revisión casual o porque un ser querido se lo señala. Y no hay que subestimar la aparición de un nuevo lunar, especialmente si surge de la nada en la edad adulta y empieza a crecer o cambiar rápidamente. Muchas veces, el melanoma aparece como un lunar nuevo y no como un cambio en uno preexistente. Así que, la primera y fundamental señal es cualquier lunar o mancha en su piel que sea asimétrica, tenga bordes irregulares, colores variados, un diámetro considerable o, lo más importante, que haya cambiado o evolucionado de alguna manera. Si ven algo así, no lo duden ni un segundo, consulten a un médico. No es para asustarles, es para empoderarles con el conocimiento que les permitirá actuar a tiempo. Pasemos ahora a la segunda señal, que a menudo está relacionada con la anterior, pero que tiene sus propias particularidades y, a veces, es incluso más engañosa. Hablamos de las manchas que pican, sangran o no cicatrizan. Imaginen que tienen una pequeña herida, quizás se rascaron sin querer, o una costrita que apareció de repente. Lo normal es que, con el tiempo, se cure, la costra se caiga y la piel se regenere. Pero, ¿qué pasa si esa herida no se cura? ¿Y si esa costra se cae, pero vuelve a aparecer? ¿O si esa manchita que antes no picaba, de repente les produce una comezón incesante que no se va con nada, ni siquiera con las cremas que usan habitualmente? Este es un escenario muy común. A menudo, las personas confunden estas lesiones con un simple eczema, una alergia o una picadura de insecto. Será sequedad. Me pica la ropa, me rasqué mucho, son las excusas habituales. Pero si una mancha, una costra o una úlcera en su piel persiste durante semanas o meses sin sanar, o si sangra con facilidad al mínimo roce, incluso sin haberse golpeado, es una bandera roja gigante. Y si además les pica de manera constante y molesta, sin alivio, eso añade otra capa de preocupación. Esto es especialmente cierto para las lesiones que parecen ser un grano, una espinilla o una herida que simplemente no se cierra, o que se cierra y se abre repetidamente. A veces, estas son las formas más comunes de cáncer de piel, como el carcinoma vasocelular o el carcinoma espinocelular, que, aunque son menos agresivos que el melanoma, si no se tratan a tiempo, pueden crecer y causar un daño considerable a los tejidos circundantes, e incluso diseminarse en casos avanzados. Piensen en el ejemplo de doña Carmen, una señora de 75 años que conocí. Tenía una pequeña llaguita en la nariz, justo al lado de una aleta, que le apareció un día. Era del tamaño de una lenteja. Ella pensó que era una herida de un golpe que no recordaba. Se ponía crema, se curaba un poco, pero volvía a abrirse. Pasaron meses, y la llaguita seguía ahí. A veces sangraba un poquito. Doña Carmen, por no molestar a los médicos y por no darle importancia, la dejó pasar. Cuando finalmente fue al médico, resultó ser un carcinoma vasocelular. Afortunadamente, se detectó a tiempo y se pudo extirpar sin mayores complicaciones, pero pudo haber sido mucho peor si hubiera esperado más. Así que, la segunda señal a memorizar es cualquier mancha, lesión o punto en su piel que pique de forma persistente sin causa aparente, que sangre con facilidad o que simplemente no cicatrice en un periodo razonable, digamos, de 2 a 4 semanas. Si se encuentran en esta situación, no lo piensen 2 veces. Es momento de que un profesional de la salud les examine. No minimicen estas señales.
La prevención y la detección temprana son sus mejores aliados en esta batalla. Y ahora que hemos hablado de estas primeras dos señales tan importantes, pasemos a la siguiente, que a menudo se confunde con el envejecimiento normal de la piel, pero que también puede ser una alarma. Hemos hablado ya de los lunares que cambian o que son nuevos, y de esas manchas o heridas que persisten, que pican o que no cicatrizan. Ahora, vamos a la tercera señal, una que muchos de ustedes podrían haber visto o incluso tener, y que a menudo se confunde con una simple mancha de la edad o una quemadura solar de hace décadas. Me refiero a las manchas rojas o escamosas que no desaparecen. Imaginen que tienen una zona en la piel, quizás en la cara, en las orejas, en el cuello o en el dorso de las manos, que siempre está un poco enrojecida. Puede que la sientan áspera al tacto, como si fuera una lija fina, o que tenga escamas que se desprenden, parecidas a la caspa. A veces, parece una costra que nunca se termina de ir. La gente suele pensar, es el sol de tantos años, o es que tengo la piel muy seca. Y sí, la exposición al sol es un factor clave aquí. Pero el problema es cuando estas manchas rojas y escamosas son algo más que una simple mancha solar. Estamos hablando de algo llamado queratosis actínica o, en algunos casos, enfermedad de Bowen, que son lesiones precancerosas o, en el segundo caso, un tipo muy temprano de carcinoma espinocelular. Estas manchas suelen aparecer en áreas de la piel que han estado expuestas al sol durante mucho tiempo. Por eso son más comunes en personas mayores. No son un cáncer invasivo en sí mismas, pero tienen el potencial de convertirse en uno si no se tratan. Piénsenlo como una advertencia temprana, una oportunidad que su cuerpo les da para intervenir antes de que el problema se agrave. La clave aquí es la persistencia y la textura. Si tienen una mancha rojiza que se siente áspera, escamosa, que no mejora con hidratación ni desaparece con el tiempo, y que ha estado ahí por meses o incluso años, es vital que la revise un dermatólogo. A veces, estas lesiones pueden ser ligeramente dolorosas o sensibles al tacto, pero muchas veces son asintomáticas, lo que las hace aún más peligrosas, ya que las ignoramos fácilmente. Piensen en ese abuelo que siempre trabajó en el campo. Con el sol pegándole en la nuca y en los brazos, es muy probable que tenga alguna de estas manchas. La diferencia es cuando esa mancha, que parecía inofensiva, empieza a cambiar su comportamiento o a mostrar signos de mayor irritación o crecimiento. Es importante no autodiagnosticarse. Lo que parece una simple mancha solar podría ser una queratosis actínica, y una queratosis actínica descuidada podría evolucionar. Por eso, la tercera señal es la persistencia de manchas rojas, ásperas o escamosas, en áreas expuestas al sol. Continuando con la cuarta señal, que a veces es menos obvia porque no se trata de una mancha como tal, sino de una protuberancia o bulto bajo la piel, que puede ser visible o solo palpable. Esto puede parecer un poco diferente a las 5 manchas de las que hemos hablado. Pero es una mancha o cambio en la textura que se manifiesta en la piel y que es crucial. Imaginemos que, mientras se duchan o se visten, sienten un pequeño bultito que antes no estaba. Podría ser en el cuello, en la axila, en la ingle, en el pecho o en cualquier otra parte del cuerpo. La primera reacción suele ser, seguro que es un ganglio inflamado, o me habré dado un golpe y no me acuerdo. Y sí, muchas veces es así. Un ganglio inflamado por una infección, un lipoma, un bulto de grasa inofensivo o un quiste, pero no siempre. Un bulto nuevo, o un bulto existente que ha crecido de tamaño, que es duro al tacto, que no se mueve fácilmente bajo la piel, o que no es doloroso, curiosamente. Los bultos cancerosos a menudo no duelen. Lo que los hace más fáciles de ignorar debe ser examinado. Este tipo de mancha interna, que se exterioriza en la piel como un bulto,
puede ser una señal de diversos tipos de cáncer, desde un linfoma cáncer de los ganglios linfáticos hasta un cáncer de mama, un cáncer de tiroides, o incluso metástasis de un cáncer en otra parte del cuerpo. La clave aquí es la persistencia y las características del bulto. Si el bulto no desaparece en unas pocas semanas, si crece, si es muy duro, o si se acompaña de otros síntomas como pérdida de peso inexplicable o fiebre, es una alerta muy seria. Piensen en el autocuidado regular. Cuando se bañen, tóquense el cuerpo, revisen esas zonas donde saben que hay ganglios, como el cuello, las axilas, las ingles. Para las mujeres, la autoexploración mamaria es fundamental. Si notan algo diferente, si sienten un bulto que les parece extraño, no lo ignoren. Es mejor pecar de precavidos que lamentar después. No se trata de alarmarse por cada bultito que aparezca, sino de ser conscientes y buscar una evaluación médica si hay dudas, o si el bulto tiene características sospechosas o persiste en el tiempo. La cuarta señal, entonces, es la aparición de un bulto o protuberancia inusual, palpable o visible, que no desaparece y que puede estar asociado o no a otros síntomas. Este es un signo que requiere atención inmediata. Y ahora, la quinta y última señal, pero no menos importante. Una que a menudo se pasa por alto porque no se presenta como una mancha en el sentido tradicional, pero sí como un cambio de color o textura en lugares menos esperados, a veces asociados a una picazón, lo que la hace encajar perfectamente con nuestro título. Me refiero a las manchas oscuras o decoloraciones inusuales en las uñas o en las membranas mucosas. Cuando pensamos en cáncer de piel, generalmente pensamos en el sol y en las áreas expuestas, pero el melanoma, el cáncer de piel más agresivo, puede aparecer en lugares donde el sol rara vez llega. Uno de esos lugares es debajo de las uñas, una condición conocida como melanoma subungueal, o en las membranas mucosas, como el interior de la boca, la nariz, o las áreas genitales. Imaginen que de repente aparece una raya oscura, marrón o negra, debajo de una de sus uñas, que no se debe a un golpe o a un hematoma, a diferencia de un hematoma, que crece con la uña y desaparece cuando la uña se recambia. Esta raya oscura persiste, se extiende, e incluso puede empezar a deformar la uña. O, quizás, notan una mancha oscura o una úlcera en el interior de su boca, en la encía, la lengua o la mejilla, que no se va y que puede incluso picar o molestar. Lo mismo aplica para manchas o lesiones que aparecen en los labios. A menudo, estas se confunden con simples manchas o aftas, pero su persistencia es la clave. Estas decoloraciones, especialmente si son nuevas, asimétricas, o si cambian de tamaño o color, son una señal de alerta. Esto es particularmente importante para personas con piel oscura, donde el melanoma acral lentiginoso, un tipo de melanoma, es más común y a menudo aparece en las palmas de las manos, las plantas de los pies y debajo de las uñas. No desestimen estas manchas o decoloraciones inusuales, especialmente si no tienen una explicación clara o si persisten. Si tienen una línea oscura bajo la uña que no se va, o una mancha extraña en la boca que no cicatriza, consulten a su médico. La quinta señal, por lo tanto, es manchas oscuras nuevas o que cambian en las uñas, especialmente líneas verticales, o en las membranas mucosas boca, nariz, genitales. Hemos recorrido estas 5 señales vitales, desde los lunares cambiantes hasta esas manchas ocultas que pueden ser el primer aviso de algo serio. Lo importante no es entrar en pánico, sino armarse de conocimiento para actuar a tiempo. Y con esta última señal, hemos llegado al final de nuestra exploración de los 5 puntos. Ahora, es el momento de unir todo y de reflexionar sobre el impacto que este conocimiento puede tener en sus vidas. Hemos hablado largo y tendido, pero con el corazón en la mano,
sobre esas 5 señales que su cuerpo puede estarles enviando, esos puntos o esa picazón que, si se interpretan correctamente, pueden ser una auténtica tabla de salvación. Hemos visto cómo un lunar que cambia su forma, color o tamaño, recuerden el ABCDE, es un llamado a la acción inmediata. Aprendimos que una herida o una mancha, que se niega a cicatrizar, que pica sin consuelo o que sangra con facilidad, no es algo para dejar pasar. También desgranamos la importancia de esas manchas rojas y escamosas que persisten en las zonas expuestas al sol, a menudo subestimadas como simples cosas de la edad. Y no olvidemos esos bultos o protuberancias bajo la piel que aparecen sin razón aparente, así como esas inusuales decoloraciones oscuras bajo las uñas o en las mucosas de la boca. Cada una de estas señales es una pieza crucial en el rompecabezas de su salud. Sé que hablar de cáncer puede generar miedo e incertidumbre, y no es mi intención asustarles, muy al contrario, mi propósito es empoderarles, darles las herramientas para que tomen las riendas de su bienestar. Recuerden siempre los pequeños cambios, esas observaciones que hagan de su propio cuerpo, pueden marcar una diferencia gigantesca. La detección temprana es, sin duda, la herramienta más poderosa que tenemos contra el cáncer. No se trata de obsesionarse con cada imperfección en su piel, sino de desarrollar una conciencia atenta, una curiosidad saludable sobre su propio cuerpo. Tómense el tiempo para mirarse, para tocarse, para conocer lo que es normal para ustedes. Y si algo no cuadra, si hay una duda, por pequeña que sea, busquen la opinión de un profesional de la salud, un médico, un dermatólogo. Son los expertos que pueden disipar sus miedos y, si es necesario, iniciar el camino hacia el tratamiento. Piensen en ello como un acto de amor propio, una inversión en su futuro y en la calidad de vida que merecen disfrutar. Imaginen la tranquilidad de saber que están cuidando de sí mismos, que están siendo proactivos, no reactivos. No esperen a que una pequeña preocupación se convierta en un gran problema. Esa es la verdadera sorpresa que quería compartir con ustedes al final, que el poder de prevenir, de detectar a tiempo, reside en gran parte en sus propias manos, en su capacidad de observar y de actuar. No hay nada más valioso que su salud. Y compartir este conocimiento es una forma de cuidarse los unos a los otros. Si este video les ha parecido útil, si les ha hecho pensar, si les ha dado un poco más de paz al saber qué buscar, les animo de corazón a que compartan sus propias experiencias o pensamientos en los comentarios. ¿Han notado alguna de estas señales en ustedes o en algún ser querido? ¿Hay algo más que les gustaría saber sobre el cuidado de la piel y la detección temprana? Me encantaría leerles y aprender de sus perspectivas. Y, por supuesto, si valoran este tipo de contenido que busca informarles y empoderarles para vivir una vida más plena y saludable, por favor, denle un me gusta a este video. Ese pequeño gesto nos ayuda muchísimo a llegar a más personas que, como ustedes, necesitan esta información vital. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros videos, donde seguiremos explorando temas esenciales para su bienestar. Recuerden, cada día es una nueva oportunidad para cuidar de sí mismos y para vivir con plenitud. No hay edad para la prevención, no hay edad para aprender, y no hay edad para tomar decisiones conscientes sobre su salud. Sigan explorando, sigan aprendiendo y, sobre todo, sigan viviendo su mejor vida a cada edad. Hasta la próxima, queridos amigos. Cuídense mucho.